Queremos agregar y restar estas expresiones usando un número complejo, pero lo primero que necesitamos hacer es simplificar estos usando números complejos. Significando un número complejo debe ser en forma de A más o B, donde A es un número real y más o B es un número imaginario donde I es igual al cuadrado de menos 1. Mirando nuestro primer ejemplo, necesitamos simplificar la raíz cuadrada de menos 36, y la raíz cuadrada de 121 usando números complejos y podemos simplificar estos de la misma manera que simplificamos otras raíces cuadradas excepto porque el radicanda es negativo. Tendremos un factor de menos 1 por debajo de la raíz cuadrada que se simplificará ahí. Entonces, para la raíz cuadrada de menos 36 podemos escribir esto como el cuadrado de menos 1 por 36, y luego para la raíz cuadrada de 121 podemos escribir esto como el cuadrado de menos 1 por 121. Aviso que 36 y 121 son cuadrados perfectos y podemos mostrar esto escribiendo esto como el cuadrado de menos 1 por 6 por 6. El cuadrado de menos 1 por 121 es igual a 11 por 11. Así que ahora porque tenemos dos factores iguales aquí, tenemos un factor cuadrado perfecto y esto se simplificará pero también lo hace el cuadrado de menos 1 ahora utilizando números complejos. Y aquí, esto simplifica así como el cuadrado de menos 1. Así que esto simplificará a un factor de 6 y un factor de I o 6i. Esto se simplificará a un factor de 11, y también a un factor de I del cuadrado de menos 1. Ahora que tenemos dos números complejos o más específicamente, números imaginarios, podemos ir adelante y restar estos como nos gustaría en términos 6i, 11i igual 5i. Siguiente para encontrar la suma, primero queremos simplificar el cuadrado de menos 49 y el cuadrado de menos 81. Para que podemos escribir esto como 7, la raíz cuadrada de, porque la radicanda es negativa, tendremos un factor de menos 1, y 49 un cuadrado perfecto porque ese es igual a 7 por 7. Y luego para el cuadrado de menos 81, porque es negativo tenemos un factor de menos 1, 81 exactamente un cuadrado perfecto. Ese es igual a 9 por 9. En este formulario debemos poder simplificar estos números imaginarios. Tenemos 7, esto se simplificará a un factor de 7. Así como un factor de yo. Tenemos 7 y más aquí tenemos menos 11 más esto simplifica a 9. Esto se simplifica ahí tenemos más 9 y... Ahora que hemos simplificado estos a números complejos, podemos ir adelante y agregarlos agregando los números reales y los números imaginarios. Vamos adelante y limpia a los padres. Tenemos 7, 7 y más menos 11 más 9 y así tenemos 7 más menos 11 igual menos 4. Y ahora agregaremos los números imaginarios. Tenemos 7i más 9i que va a ser a más 2i. Tenemos más 2i. Bien, eso va a hacerlo para estos dos ejemplos. Espero que esto fue útil.